El sorprendente secreto de la libertad. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. El título de este devocional está impactante y es que nos cuenta el autor de un hombre llamado Rabindranath Tagore, un gran músico, y él decía: en mi mesa tengo una cuerda de violín que es libre de moverse en cualquier dirección que yo quiera. Si le doy un toque, responde y es libre. Pero no tiene la libertad para cantar, así que la tomo y la fijo a mi violín, la entrelazo y cuando está atada es libre por primera vez para cantar. Y es que la verdadera libertad llega cuando nos atamos a Jesús y fijamos los ojos en Él. Como la cuerda de violín, la vida cuando es atada al violín, así nosotros cobramos vida en Cristo Jesús. Él es el gran libertador que nos libera. En el corazón del cristianismo está la relación con Jesús. Es recordar que Él murió por ti, resucitó a la vida y vive hoy. Así que no podemos verlo físicamente, pero sí podemos verlo con los ojos de la fe. En los pasajes que vamos a estudiar hoy, vamos a ver a Jesús como el autor de nuestra salvación. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 12 y versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfección de nuestra fe. ¿Qué conlleva la salvación y de qué somos liberados? De eso vamos a hablar en unos instantes, así que quédense por favor ahí conectados, porque sé que el Señor va a hablar poderosamente a nuestros corazones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor, porque solamente tú lo mereces. Padre, entramos delante de tu presencia, dándote primero que todo alabanza y diciéndote gracias porque tú eres bueno, gracias por tu fidelidad, porque dice tu palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Hoy te amamos, Dios, hoy te exaltamos y te pedimos perdón por aquellas cosas que hacemos, que decimos y que pensamos que a ti no te agradan. Tu palabra dice que el que cree en el corazón pero confiesa con sus labios a Jesucristo como Salvador, hoy será salvo. Por eso, Padre, yo bendigo a todos los que están aquí conectados, los que poco a poco van a ir llegando, y oro, Señor, que tú nos escondas bajo tu abrigo, que nos guardes a donde toda acechanza del diablo, pero también, Señor, que tú traigas esas personas que necesitan un encuentro real, un encuentro que liberta, un encuentro con el Dios de amor. Así que, Padre, dejamos este momento en tus manos, creyendo que tú eres propicio a cada situación, que tú obras en cada necesidad y que tú te glorificas en medio de las alabanzas de todos los que estamos aquí conectados con el deseo de amarte, de honrarte, de servirte y de escuchar tu voz. Te amamos, Dios, y dejamos todo esto delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos los que se han ido uniendo poco a poco. Qué hermoso tenerlos aquí conectados. Hoy, viernes 31 de octubre, puede ser el mejor día de nuestras vidas porque lo iniciamos amando, adorando y glorificando a Dios. Gracias por estar aquí conectados, doctora Yese. Qué alegría que está por ahí. Sandra Milena desde Medellín, doctor Oliver, mi tío José. Un abrazo, tío. Mire, qué lindo que podemos tener el respaldo de Dios, pero también de la familia. Y ustedes aquí en TikTok, no olviden tap a la pantalla, solo es tocarla y solo con ese pequeñito gesto ustedes hacen que el algoritmo reconozca que este es un contenido de valor y pues que le llegue a más personas que seguro necesitan un mensaje de fe, una oración, esa libertad que Cristo nos da. La palabra del Señor en Proverbios 26, de los versículos 13 al 22, nos habla de la libertad del miedo. Como creyentes en Dios no debemos temer. Nunca deberíamos permitir que el miedo nos paralice. No deberíamos permitir que el miedo al enemigo nos ponga lentos. Aquí el autor dice nos ralentice. Y es que el autor de Proverbios nos menciona aquí en este capítulo y en el versículo 13. Dice ese versículo: hay una fiera en el camino, por las calles anda un león suelto. Y todos nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, como personas comunes y corrientes, vamos a enfrentar situaciones y vamos a estar en momentos donde sentimos leones alrededor de nosotros. Enfrentamos personas en el trabajo, en el estudio, en la familia,
que actúan de manera que uno dice, pero ¿por qué está enojado? ¿O por qué llega con esa mala actitud? Pero lo que hoy podemos recordar al leer este proverbio es que no dejemos que nuestro corazón se enrede o se quede ahí atrapado en el miedo, sino que al contrario, que entendamos que Jesús nos libera para avanzar aún sin miedo a la oposición. La oposición siempre va a estar y es necesaria. O sea, la oposición nos impulsa. Yo siempre les doy el ejemplo de los carritos esos de impulso, esos carritos con los que juegan los niños, que uno les hace un poquito hacia atrás y ¡chum!, se sueltan y se van a 1000. Esa oposición es como que la fuerza contraria, o sea, el carrito tiene que ir para adelante, pero usted lo está echando para atrás. Y cuando usted lo suelta, el carrito avanza. La oposición es necesaria. ¿Por qué? Porque ella nos impulsa a ser mejores, porque ella nos impulsa a esforzarnos un poquito más. Y el autor nos menciona este versículo donde dice que el perezoso tiene una excusa. Dice, no, es que afuera hay un león. Sí, es la oposición, siempre la va a haber, pero que esa oposición no te paralice, sino que al contrario, esa oposición potencialice todo lo que hay en tu interior para que vayas más lejos. La libertad es la antítesis de la apatía. El escritor continúa advirtiendo contra todo tipo de pereza. Nos advierte que no debemos involucrarnos en pleitos con otras personas. También nos amonesta contra los chistes que conllevan contar mentiras. La mejor manera de sanar un pleito es detener la murmuración. Sin murmuración, un pleito se apaga, igual que sin madera un fuego se extingue. Esto lo dice el versículo 20. Recuerden, estamos aquí en el libro de Proverbios 26, versículo 20. Se lo voy a leer. Sin leña se apaga el fuego. Sin chismes se acaba el pleito. Con el carbón se hacen brasas. Con la leña se prende el fuego y con un pendenciero se inician los pleitos. Los chismes son como ricos bocados que se deslizan hasta las entrañas. Uy, estos proverbios de hoy están buenísimos porque nos habla de la pereza, nos habla de la murmuración, nos habla de cómo nosotros podemos apagar el fuego. Ustedes han escuchado ese dicho que dice que para pelear se necesitan dos. O sea, si uno ve que la situación está así acalorada, que el ambiente está difícil con el esposo o con los hijos o en el trabajo, donde sea, y uno en vez de como quedarse calladito o ignorar la situación, no, uno va y le pone más candela, pues el fuego se va a avivar aún mucho más. Y es lo que la palabra nos dice, que con el carbón se hacen las brasas y que con la leña se prende el fuego. Pero el 22 es increíble porque dice: los chismes son como ricos bocados que se deslizan por las entrañas. O sea, ¿quién no quiere saber? Uno como que, ay, ¿qué pasó? Contame. Y uno quiere que le digan qué es lo que está pasando. Pero algo que yo he aprendido es que si yo no soy parte de la solución ni soy parte del problema, pues es mejor no saber. ¿Por qué? Porque pues eso se va a convertir en un chisme. Y la palabra de Dios es tan clara como nos habla. Pero no solamente cuando nosotros los hablamos, pero cuando los escuchamos, porque escucharlo es tan malo como hacer parte de él, hacer, mejor dicho, parte del chisme. Igual que receptar los bienes robados es tan malo como robar. Eso dice el autor de este devocional, es decir, usted no se robó este marcador, pero usted sabe que su hijo se lo robó de la escuela y usted igual se queda callado y usted lo usa. Usted está incurriendo en el mismo robo de su hijo. ¿Sí ve? O sea, es tan culpable el que lo hace como el que calla. Porque como dice el dicho, el que calla, otorga. Entonces, este proverbio del día de hoy yo creo que nos habla a todos nosotros. Y cuando estamos hablando de libertad, lo primero que aprendemos acá en Proverbios es que el Señor nos da libertad del temor, que no debemos estar ahí con esa ansiedad a nada, ni a la oposición, pero también tener temor, pero temor de Dios. De hecho, Proverbios es el libro de la sabiduría y todo el tiempo el autor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el respeto a Dios. Sí, no es miedo, pero sí es ese respeto de que Él está ahí, que Él me está viendo, que mi jefe no está, pero que Dios sí está, que mis padres no están, pero Dios sí está. A ver qué dice por aquí Blanquita. Oh, en Chile hoy es un día feriado, pero bueno, qué lindo que estás ahí conectada. Nosotros acabamos de tener un Zoom de oración. Estuvo una pastora, la pastora Isabel desde Chile, estuvo la pastora Jenny desde Medellín.
fue increíble porque nos hablaron del poder de la oración y eso es lo que nosotros hacemos acá en el devocional. Pero bueno, segundo, esto está en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, entonces nos habla de la libertad del pecado y de la muerte. Libertad del pecado y de la muerte. Honestamente, me gustó la ilustración que da el autor del devocional de hoy, porque él dice que un músico tenía la cuerda del violín en la mesa y que la tocaba, la movía y eso, y la cuerda era libre, pero hasta que la cuerda no fue puesta en el violín, no afinaron esa cuerda, no la pusieron en el instrumento, pues no pudo sonar ni pudo cumplir su propósito. Entonces, cuando estamos atados a Dios, cuando nuestro corazón se une a Él, es cuando verdaderamente somos libres. ¿Por qué? Porque Él nos puede usar. ¿Por qué? Porque podemos ser agradables para Él, pero también para los demás. Número 2, la libertad del pecado y de la muerte. Cuando uno estudia la carta a los Hebreos, se da cuenta que uno puede encontrar ahí que está escrita para advertir en contra de perder el rumbo, porque muchas veces nosotros perdemos el rumbo, perdemos como el enfoque, perdemos el propósito de nuestra vida, y la mayor parte de la gente no deja de ser cristiana de repente, sino que se van desviando poquito a poquito, se van enfriando, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, porque ser creyente es más que ir a la iglesia, ser creyente es más que levantar las manos y cantar, ser creyente es más que decir yo soy cristiano evangélico. Ser creyente es algo más profundo, es ser libres con esa libertad con que el Señor nos libera del pecado, pero también de la muerte. Y el autor de Hebreos incluye esta advertencia, eso está acá en el libro de Hebreos, capítulo 2, y voy a leerles por acá el versículo 1, del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3. Dice: es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tú y yo hemos sido alcanzados por el amor de Dios. En la cruz Jesús nos dio el regalo más hermoso que tú y yo podemos tener, esa libertad, pero no podemos descuidarla, porque dice la primera parte del versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y Pablo muchas veces en las cartas dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. O sea, esto es un regalo que Dios nos ha dado, pero hay que cuidarlo. Y llevar esta vida de fe no es fácil. Es un proceso, es un progreso. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino y es la historia de un cristiano, de cómo inicia su vida en la fe, de cómo va pasando por cada prueba, cada circunstancia. Y créanme que nosotros que tenemos el privilegio de servir a Dios, de liderar una iglesia, vemos gente que llega de cero y que de pronto algunos conocían de Dios, que niños les hablaron del Señor, hasta fueron a una iglesia, pero nunca habían tenido una relación verdadera, cercana y profunda con Dios. Entonces van a un encuentro, le llamamos una avanzada, luego hacen un ADN, como los pasos de fe de un creyente, pero poco a poco, entre más se van metiendo en su vida personal, en esa intimidad con Dios, van creciendo, van avanzando, y quizá ellos mismos no se ven, pero los que estamos alrededor sí podemos ver ese cambio, podemos ver ese avance, podemos ver cómo esa persona ya no es un bebé espiritual, sino que ya es madura, que ya es un adulto en la fe, ni siquiera es un adolescente, porque el adolescente todavía es inmaduro. Está comprobado que hasta casi los 25 años se les termina de desarrollar a los jóvenes la corteza frontal y prefrontal, que es donde está la madurez de alguien, que es donde está la capacidad para decidir de manera correcta. Y espiritualmente eso pasa con nosotros. A veces somos bebés, necesitamos que nos mimen, que nos cuiden, que nos carguen, como que somos de alto mantenimiento. Como que si no nos llamaron de la iglesia, como que si no están ahí día y noche, entonces nos vamos. Cualquier cosita ya nos incomoda. No, vamos creciendo. Y ¿saben una cosa? De eso es lo que está hablando acá Hebreos, que cuidemos esos regalos que Dios nos ha dado, que sigamos creciendo en la fe, que sigamos madurando, que no dejemos entrar esas pequeñitas cosas, porque eso es de
poquito a poquito. O sea, tú no dejas de amar a Dios, de amar su palabra, de ir a la iglesia de un día para otro. No, tú te vas desanimando de a poco. Un día una persona estaba como seria y, ¿cierto? Al otro día no te hablaron, ya no te gustó. Y ya dejas de ir y vas solamente los domingos, ya no, entre semana no vas, ya no te conectas a orar y poquito a poquito te vas enfriando de tu fe. Cuando menos piensas, estás aislado y cuesta más, porque aún la Biblia dice que es mejor no haber conocido que conocer y apartarnos, porque cuando uno se aparta del camino cuesta mucho. Pero la buena noticia es que no es imposible volver a Dios, a ese camino de la fe, a ese camino de la espiritualidad. Y justamente ese versículo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que ese es el regalo más grande que tú y yo tenemos, la salvación, la vida de fe, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios nos da, porque el mundo la ofrece, pero no nos la puede dar. Tú puedes ir y tomarte unos tragos, tú puedes ir y compartir con una pareja, tú puedes ir y tener amigos, hasta fumar, pero eso te puede dar una paz que es pasajera, te puede dar una tranquilidad que es efímera, pero de lo que yo te estoy hablando hoy es de la salvación, de ese gozo que viene cuando estamos anclados en Cristo Jesús. Es una paz y es un gozo que no viene solamente de lo que Dios nos puede dar, porque a veces la gente dice, ay, yo cuánto llevo orando y no pasa nada, yo fui fiel y a mí Dios no me respondió. No, es una relación de amor donde tú te deleitas en Dios, donde tú le entregas todo, así venga lo que venga, así tengas o no tengas, así te responda como tú esperas o no. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, cuiden su salvación. Jesús se hizo como nosotros. ¿En qué? Se hace por un tiempo, dice aquí el versículo 9, inferior a los ángeles. Él es de nuestra misma familia, nos llama sus hermanos y hermanas. Les voy a leer esos versículos. Hebreos, para los que toman nota, versículo 9, dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria de Dios, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. ¿Sí ven lo que les estoy diciendo? Nos hacemos hermanos. Por lo cual también Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Como dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Por eso es que cuando nosotros vamos a la iglesia, alzamos las manos, cantamos. ¿Qué importa que nos digan locos? ¿Qué importa que nos digan religiosos? Porque como dijo el apóstol en esta carta, no me avergonzaré, proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y es increíble cómo podemos ir reflexionando sobre esa libertad. Una persona libre no teme pensar en la muerte. Se ha sugerido que en última instancia todos los miedos están relacionados con el miedo a la muerte. Yo siempre les he preguntado acá en el devocional, ¿cuál es el papá de los temores? ¿Cuál es el origen de los temores? Y la respuesta es que es el temor a la muerte. Pero Jesús en la cruz del Calvario hoy nos recuerda que Él anuló la muerte. Miremos el versículo 9, otra vez. Hebreos 2:9. ¿Lo tienen ahí? Hebreos 2:9. Hola Luis Enrique, qué bueno verlo por aquí en Instagram. Jenny Judith, Dios te bendiga, un abrazo. Valesca, Dios te bendiga, estamos felices de ver lo que el Señor ha hecho en ti y en tu familia, orando siempre aquí los unos por los otros. Dice el versículo 9, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra, y por haber padecido la muerte, así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Vamos a leerlo en la Reina Valera, que dice un poco diferente. Hebreos 2:9. Bendiciones, Jenny Judith. Pronto vamos a estar allá en Nicaragua, en tu tierra bella.
El hermano Luis Enrique dice que hay varios por ahí lo llaman loquito. Hebreos 2:9, se los leo otra vez. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, si Él venció a la muerte, ¿por qué vamos a tener miedo a la muerte? Algo que yo creo que nos cambió la perspectiva de vida a todos fue la pandemia. Porque después de la pandemia yo creo que vimos la muerte de otra manera. Después de que nos tocó ver gente querida que entraba al hospital y ya no se volvía a ver, o gente adultos mayores sobre todo, que murieron, ver todo eso como que nos hizo ver la muerte de una manera diferente. Pero yo creo que lo que más nos cambia es entender los principios de fe, los principios de Dios. Por aquí Susi dice, a mí mi hermano me dice que soy rara, imagínense. Dice Nata, está mal no tenerle miedo a la muerte. Al contrario, me imagino que ese día será hermoso. Totalmente cierto eso que dices, porque Natita, o sea, obviamente amamos la vida, somos pro vida, no queremos irnos. Yo no me quiero ir todavía. Yo tengo a mis 2 hijos que todavía no se han casado, todavía están jóvenes, y yo todavía quiero disfrutar hasta de mis nietos, tantas promesas que el Señor nos ha dado. Pero cuando entendemos esto, cambia nuestra perspectiva, ya no tenemos miedo. Porque, ¿cuál es la razón por la que te da miedo viajar en un avión? Pues porque tú pierdes el control, tú estás allá sentado, cerraron la cabina del piloto y a muchos les da el ataque de ansiedad, les sudan las manos, les tiembla todo. Es ese ataque de ansiedad, pero el origen está en la muerte. ¿Por qué? Porque se va a caer este avión, porque va a haber turbulencia, o porque a otra persona le da miedo las alturas. Entonces está en un balcón y es con una mano aquí y la otra así, en un edificio alto. Ahora esos edificios transparentes de vidrios que miras y Dios mío, qué susto, esos rascacielos, nos da pavor. Pero ¿saben qué? El origen de esos temores siempre es el temor a la muerte. Pero hoy el Señor nos recuerda en su palabra que Él venció a la muerte, y eso nos trae libertad. Es sorprendente el secreto de la libertad que encontramos al leer aquí Hebreos, de cómo el Señor nos hace verdaderamente libres del pecado, pero también de la muerte. ¿A qué le temían ustedes? Hay muchos que tenemos fobias a las arañas, a las culebras, a una enfermedad de transmisión, no sé, que uno vaya y que le pongan una aguja infectada, tantos miedos que tenemos. Pero hoy el Señor nos recuerda que Él nos ha hecho libres. Amén. A ver qué dice por acá Valesca. Gracias por sus oraciones, por la fe de esperanza. Ayer fue un día increíble, estábamos orando por una situación migratoria que Valesca y su familia tenían, y vieron una respuesta positiva, así que nos gozamos hoy contigo. Dios te bendiga, Elimesa, un abrazo fuerte también para ti, que el Señor los siga fortaleciendo. Judith dice que ella quisiera estar allá en Nicaragua también. La próxima vamos con usted. Vamos a tener un retiro que lo llamamos una avanzada. Si hay alguien aquí de Ocotal, alguien que viva en Nicaragua o en Estelí, por ahí cerquita, lo invitamos. Allá está Ministerios Comunidad de Gracia Emanuel en Ocotal. Así que si ustedes no tienen una iglesia o si recién están conociendo de Dios y quieren ir, ese encuentro se realizará 14 y 15 de noviembre allá en Ocotal, Nicaragua. Un paréntesis informativo para que se animen. Por aquí Linda dice, vengan a Ecuador, ay, qué dicha. Sabes que si hay muchas personas de nuestra iglesia en Ecuador, o sea, que son de Ecuador, mejor dicho, y siempre nos han dicho que sería lindo ir y hacer una misión allá. Oremos, y no sabemos los planes de Dios. Pero bueno, por último, hay un libro de la Biblia que se llama Abdías. ¿Ya lo habían escuchado? Lo increíble de este devocional es que logra encontrar un tema en común de capítulos del Antiguo Testamento, de Proverbios, de Salmos y también del Nuevo Testamento. Y siempre el devocional concluye con uno de los libros del Antiguo Testamento, y este es Abdías. Abdías, capítulo 1 y versículo 21, nos comienza a hablar exactamente de eso, de la justicia, de la libertad. Dice el versículo 21, y los libertadores subirían al monte de Sión para gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. Es que vivimos en un mundo lleno de terribles injusticias.
Por ejemplo, sabemos que hoy en el mundo hay más de 29.8 millones de personas sometidas a trabajos forzosos, que hay más de 1.2 millones de niños que son traficados al año, que hay mucha gente que todavía vive en esclavitud, que hace más de 350 años, imagínense en eso. O sea, siempre ha existido el tráfico humano, siempre ha existido la esclavitud, y al día de hoy, por lo menos nosotros que vivimos en Occidente, no somos conscientes de eso, pero en el mundo oriental es diferente, o sea, la cultura y la forma en que se vive. Y el libro de Abdías promete que el mundo no será siempre así. Un día, cuando el reino de Dios venga en su plenitud, habrá justicia para todos. Anhelamos la venida del Señor. Predicamos que Jesucristo un día regresará por segunda vez, que vendrá a establecerse con su pueblo. Sabemos que hay versículos proféticos, hay versículos que nos hablan escatológicamente de la venida del Señor, como Mateo 24, Mateo 25, como segunda de Tesalonicenses, que nos cuentan cómo Jesús regresará, cómo Él volverá en las nubes, se establecerá su reino y todo ojo lo verá. Todos, incluso los que lo mataron, los que lo llevaron a la cruz. Él vendrá para juzgar a los vivos y muertos. Pero la Biblia nos habla aún de unos tiempos, de unas dispensaciones. Y ese es un tema en el cual no soy experta y no quiero ni puedo entrar ahorita. Pero solamente lo menciono para decirles que el día del Señor vendrá, que Jesús regresará. Y que eso es lo que Abdías nos habla. El profeta Abdías, cuando escribió estas profecías, se lo recordó a los lectores de esa época, a los que escuchaban en esa época, pero también te lo recuerda a ti y me lo recuerda a mí. ¿Sabían qué significa Abdías? El nombre de Abdías. Si alguna está embarazada y no sabe cómo llamarle al muchachito que va a tener, Abdías es un buen nombre. Mire lo que significa: uno que sirve y adora a Jehová. ¡Qué lindo! Uno que sirve y adora a Jehová. ¿Habrá algún Abdías aquí conectado? ¿O ustedes tienen algún familiar, un primo, un sobrino, un nieto, alguien que se llame Abdías? Miren qué significado tan bonito. Un día, cuando el reino de Dios venga en su plenitud, va a haber esa justicia. Y este libro, que es el libro más cortico del Antiguo Testamento, Abdías, de quien no sabemos mucho, pero predice la caída de uno de los enemigos de Israel, el pueblo de Edom. Eran descendientes de Esaú, el gemelo de Jacob. Siempre se sintió que ellos tenían un señorío real con el pueblo de Israel, pero con frecuencia esto se manifestó no tanto en la mutua asistencia, sino en recriminaciones hostiles y acusaciones de traición. Los dos pueblos vecinos, Israel y Edom, tenían una larga historia de rivalidad y de guerras. El orgullo fue lo que hizo caer a Edom. Dice aquí Abdías capítulo 1 versículos 2 y 3. Tu carácter soberbio te ha engañado, como habitas en las hendiduras y de los desfiladeros en la altura de tu morada. Te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme de la tierra? Y es que el orgullo es lo opuesto al amor. Primera de Corintios 13 dice, el verdadero amor no se enaltece, el verdadero amor no se engríe, el verdadero amor no hace alarde, el verdadero amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Abdías sugiere que cuando Israel cayó ante el ejército babilónico, eso fue en el 587 a.C., los edomitas no hicieron nada para ayudar e incluso fue aprovecharse del destino de Judá. Eso fue terrible. Miremos lo que dice el versículo 12. Ya les dije que Abdías es el libro más cortico del Antiguo Testamento, pero contiene un mensaje increíble, un mensaje muy profundo que era para su tiempo, para el pueblo de allá, pero también es para nosotros hoy. Qué bonito poderlo tomar. Leámoslo. Dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de la desgracia. Y prosigue, Edom, como hiciste, se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Así que nunca debemos reírnos cuando caen nuestro enemigo, sino mostrarle la misma compasión que Dios nos ha mostrado a nosotros. Abdías habla de la gran liberación que tendrá lugar el día del Señor. Miremos el versículo 8, luego voy a leerles el versículo 15. Tengo aquí la Nueva Traducción Viviente y acá la Reina Valera, pero les voy a leer este que me pareció muy claro. Perdón, tomo agüita.
Bueno, eso es un té. Yo no sé si ustedes ya tomaron café, té. Yo me hice este de manzanilla, canela y anís. Buenísimo para todo. Hola Ani, bienvenida. Este pocillo me lo regaló Ana. Bueno, yo siempre acá les muestro la colección de pocillitos. El de Colombia es uno de mis favoritos. Y este, yo no sé si ella se acuerda, tiene como unos 6 años. Y tiene el del esposo y el de la esposa. Yo tengo hoy el de mi hubby o hobby. No sé cómo se dice, es el hubby. Bueno, no más paréntesis. Sigamos acá para que no nos desconcentremos. Abdías habla de la gran liberación. Entonces habla de ese día del Señor. Voy a leerles el versículo 8, ya se lo leí, donde dice que cercano está el día del Señor, pero el versículo 15 es el que quiero como profundizar, porque ese es el día en el que vamos a tener una gran liberación. Simel, el devocional es lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. La próxima semana nos cambia la hora. El día domingo nosotros aquí en Texas atrasamos el reloj 1 hora, entonces estén pendientes, chequen ahí en sus teléfonos para que podamos seguir aquí conectados y no se lo vayan a perder. Versículo 15, Abdías 1:15, dice: el remanente de los salvados en el monte de Sión se adentrará en las montañas de Esaú y gobernará justa y rectamente, un gobierno que honrará el reino de Dios. Y es que un día el pueblo de Dios asumirá todos los mandos de gobierno y administrará la justicia de Dios. Representarán el gobierno de Dios en el reino de Dios. Con la venida de Jesús, el reino de Dios ha interrumpido la historia. Hasta en los libros uno puede mirar que hay una C y un DC. ¿Se acuerdan ustedes cuando íbamos a la escuela y en mi país lo llamábamos sociales? Yo no sé si ustedes cómo le llamaban a esa materia, aquí creo que es historia, pero en sociales uno aprendía de la historia del Imperio Grecorromano, del Imperio Magno, de no sé qué. Y yo me acuerdo que en esos libros, porque uno tenía enciclopedias y uno leía y uno investigaba para las tareas, siempre que uno leía, ciencias sociales le decían en Chile, en Colombia también, en Nicaragua dice Blanquita, historia universal. Bueno, en Colombia, en sociales, cuando uno leía esos libros, había una serie que se llamaba Civilización. Y en Civilización yo me acuerdo que siempre que leía yo encontraba AC y DC. Y yo decía, wow, qué increíble, porque esto es un libro de historia, es un libro de cultura general y dice que esto fue antes de Cristo. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo marcó un antes y marcó un después. Y eso realmente es poderoso. Con la venida de Jesús, el reino de Dios ha interrumpido la historia. Pero Él regresará. Cuando Jesús regrese, veremos el reino de Dios en toda su plenitud. En aquel día todas las profecías de Abdías y los demás profetas se van a cumplir. Seremos liberados de toda injusticia. ¡Wow! ¡Qué increíble este principio y qué poderosa la palabra de Dios! Oremos y digámosle gracias, Señor, porque un día la justicia vendrá para todos. Mientras, ayúdanos a luchar contra la injusticia en donde quiera que nosotros estemos. Oremos y digámosle, Señor, que esta palabra hoy haga un eco en nuestros corazones, que seamos verdaderamente libres, que seamos libres de todo temor, que seamos libres del pecado y de la muerte, pero también que haya libertad de la injusticia, que esa palabra que fue dada a través del profeta Abdías se cumpla también en nuestros tiempos. Sabemos que la venida del Señor está cerca, cada vez vemos cosas más feas. Yo ahorita les hablé, por ejemplo, de lo que es la esclavitud, del tráfico humano, pero hay cosas muy feas que pasan y hoy, 31 de octubre, es un día feo. O sea, es lindo porque lo hizo el Señor y nosotros nos gozamos en Él, pero no podemos tapar el sol con un dedo y desconocer que en el mundo espiritual pasan cosas muy fuertes. Porfa, no disfracen a sus niños. Lo que se celebra es el día de la muerte, lo que se celebra es feo, lo que está detrás no trae bendición. Y cuando tú participas disfrazando a tus niños, te estás haciendo parte de esa fiesta y no podemos hacerlo. Así que vamos a orar, que hoy sea un día de bendición. Si tú vives en Houston, si vives por acá cerquita de nosotros, vamos a tener una noche de adoración. Los jóvenes se han preparado, han ensayado. Va a ser una noche muy linda con Dios.
vaya, mande a sus jóvenes, o si tienen niños, vamos a tener un campamento, ellos van a estar en la iglesia recibiendo palabra, compartiendo con otros niños, van a haber maestros, gente ahí linda cuidando de ellos. Así que vamos a orar. Que hoy no sea un día de tinieblas, sino que sea un día de luz, donde la luz de Cristo resplandezca. Si ustedes se ponen a mirar en redes sociales, ahorita mucha gente está compartiendo sus experiencias, contando cómo Dios los sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo evito pues escuchar como tanto contenido, y más si es de alguien que yo no conozco, pero hay una señora, creo que se llama Nami, se me olvida ese nombre, ella es española, tal vez alguno de ustedes la ha escuchado. Ella por muchos años, toda su vida fue New Age, fue Nueva Era, practicó el yoga, la meditación trascendental, y ella tuvo un encuentro con Jesucristo. Cuando ya su vida estaba al borde del precipicio, se encontró con la Biblia, con la palabra de Dios, y su vida cambió por completo. Esta señora en estos días se ha dedicado a contar todo lo que significa un 31 de octubre, todo lo que significa Halloween, y de verdad que no es algo en lo que nosotros deberíamos incurrir. Ella decía, no porque a una bolsa de cocaína le digan harina, deja de cumplir el mismo propósito, deja de drogar, deja de dañar a alguien. Igual es Halloween, no porque tú digas, no, es que yo lo hago porque es bonito o porque el niño se disfraza y que se vea diferente, no significa que no estás celebrando y que estás haciendo parte del reino de las tinieblas. Entonces es muy fuerte lo que está detrás, no es religiosidad, es realidad. Esa señora cuenta cómo todos los grandes cantantes, no todos, muchos de los cantantes así han hecho pactos aún con el mismo Satanás. Y claro, él les da por un tiempo éxito, les da por un tiempo gloria, pero luego les cobra caro, les cobra con su propia vida. Es mucha información, es mucho lo que podemos saber sobre esto, y pues el devocional no se trata de eso, pero pues yo sí tengo que aprovechar y darles la aportación de lo que yo pienso, de cómo soy radical en esto. Así crecí yo en la fe, así enseñé a mis hijos, y no les digo que era fácil. Yo me acuerdo que niña yo era terrible. Imagínense que yo me quería disfrazar de la Mujer Maravilla, ese era mi sueño. Y cada 31 de octubre para mí era terrible, porque todos los niños, pues ahorita uno no sale a la calle, uno no conoce a los vecinitos, los niños no juegan con los de la cuadra. En mi época sí, yo era amiga de todo el vecindario, yo tenía un montón de amiguitos y todos se disfrazaban y todos pedían dulces, todos iban por confites. Y yo quería ir también, pues claro, yo era una niña y aunque mis papás me explicaban, a mí me costaba entenderlo, pero lo obedecía. Y me acuerdo una vez que en la escuela todo el mundo disfrazado. Entonces la profe me dijo, Andreita, venga, le hago algo en la cara. Y yo, claro, de una, ya que no me podía disfrazar, pues me llenó así la cara y me hizo una mariposa. Yo no me acuerdo qué más me hizo. Y bueno, yo estaba por ahí con los amiguitos cuando se me olvidó que tenía eso en la cara y me empezó a picar. Y yo así me rasqué. Cuando una amiga me dice, ¿usted qué tiene en la cara? Cuando hoy me había dañado todo el diseño que la profe me hizo, y yo, y me lo quité, pero ya después dije, no, es que yo no soy de acá, yo no pertenezco a esto. Y la Biblia nos recuerda que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hoy vamos a recordar lo que la palabra de Dios nos ha llamado, y es a libertad. Así que oremos y dejamos todo en las manos del Señor y que Él se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra que hoy nos has dado, por la forma en que tú nos has hablado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí conectados. Yo te pido que tú los guardes, les fortalezcas, les proveas de todo lo que ellos necesitan. Si lo que ellos necesitan es económico, que tú les abras las ventanas de los cielos, que les multipliques lo poco, lo mucho que ellos puedan tener. Si la necesidad, Señor, es emocional, que tú les sanes, que tú les reconfortes, que tú abraces a aquella mujer que hoy necesita una compañía, necesita una voz de aliento. Si es una necesidad, Señor, de sabiduría para tomar decisiones en el trabajo, para saber cómo hablarle al jefe, para saber cómo ir y pararse en una reunión, que tú, Señor, nos capacites y que hoy sea un día sobrenatural. Oro por los que están en los hospitales, oro por esos bebés que están en una unidad de cuidados intensivos porque nacieron prematuramente. De manera especial, yo bendigo a Ana María, allá en Bogotá, Colombia, a sus bebés Enzo y a la bebé Silvana. Señor, y así como esos bebés, hay muchos que están pasando momentos críticos en el hospital. Guárdalos, Dios, los jovencitos,
jovencitos, los adolescentes, aquel que ha sufrido un terrible accidente, una caída, un accidente vehicular, un accidente en el trabajo. Fortalece a esa mamá, dale sabiduría a esa esposa que tiene a su esposo en la cárcel, como María Paula. Te pedimos que tú abras las puertas de ese centro de detención migratoria y que pronto Juan Daniel pueda reunirse con su esposa, con sus padres, con sus hermanas. Llénalo de ti, llénalo de fe a él y a todos los que se encuentran atravesando esa situación tan difícil. Glorifícate, Señor, glorifícate, y que hoy sea un día de paz, que hoy sea un día de amor. Guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, líbralos de toda adicción, de todo vicio. Guárdalos, Señor, de caer en la trampa de Satanás, y que hoy tú gobiernes en el hogar de cada uno de los que están aquí conectados, que tú lleves luz, que tú lleves esperanza, que ellos se vistan de gozo, de alegría, de santidad, que no tengan esa necesidad de un disfraz, de ponerse una máscara, de nada de eso, sino que ellos comiencen a deleitarse solamente en ti, que hoy tengan noche familiar, que hoy tengan una noche de película, de comer rico, de compartir, y que tu amor se manifieste en cada persona aquí conectada. Que hoy sea un día de paz, un día de bendición, el mejor día de nuestras vidas, Señor, porque vamos contigo al trabajo, al estudio, a todas nuestras labores. Que tú nos respaldes, Señor, y que nosotros también manifestemos que hemos estado contigo, y que esta palabra de libertad hoy se traduzca en vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, la gloria sea para Dios. Un abrazo grandototote. Si Dios lo permite, esta noche, si me dan permiso, yo me conecto en vivo para que ustedes vean parte de la alabanza acá en TikTok. ¿Listo? Les mando un abrazo grande, que el Señor los bendiga, que los fortalezca, y que hoy, 31 de octubre, sea el mejor día de sus vidas, que reciban buenas noticias y que ustedes puedan llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayan. Bendiciones.